Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este día viernes de Cuaresma el Señor nos regala una lectura bíblica que nos llama a la conversión profundamente. Cuando la Cuaresma nos invita a la penitencia, esto tiene un sentido. Es porque Dios nos quiere mucho, nos ama tanto, tanto, Dios nuestro Señor, que Él quiere nuestro bien. Y por eso es importante que hagamos penitencia. ¿Qué significa penitencia? Significa pagar un castigo que merecemos. Así es simple. Dios es justo. Él es nuestro Padre, es un Padre amoroso. Él quiere nuestro bien, es nuestro mejor amigo, sin duda nos ama con ternura, pero también es justo, es juez. Dios es juez. Es pastor, lleno de amor. Si ustedes ven un cuadro que les recomiendo conocer, lo pueden buscar en el computador, se llama El hijo pródigo de Rembrandt. Entonces ahí aparece el padre del hijo pródigo abrazando al hijo que llegó de vuelta a casa, ¿no? Como un mendigo prácticamente, lleno de arrepentimiento. Y el pintor coloca la mano derecha de Dios como una mano bastante fina, casi como la de una madre, y la mano izquierda de Dios Padre es muy gruesa y muy fuerte, ¿no? ¿Y qué representa eso? Que Dios siempre quiere que primero pasemos por su misericordia, porque Él nos quiere mucho, Él nos busca por la buena, como decimos en Chile. Pero si no queremos entender, tenemos que pasar por su justicia, y ahí entra el castigo, porque Dios es justo, es misericordia, pero también es justo. Cuando Jesucristo nuestro Señor se aparece de esta manera, como ven ustedes acá, como Cristo resucitado de la divina misericordia, a Santa Faustina le dice lo siguiente: hija, hijita, yo quiero que tú pases por mi misericordia, pero si no quieres pasar por mi misericordia, tendrás que pasar por mi justicia. Así es. ¿Y qué es lo que es la misericordia del Señor? Es que Él nos quiere tanto, pero tanto, tanto, que murió en la cruz para tomar en su propia carne el pago de nuestros pecados. Él se castigó a sí mismo para que nosotros no seamos castigados y para perdonarnos de antemano todos los pecados de los cuales nos arrepentimos. Entonces, pasar por la misericordia del Señor es arrepentirnos de nuestros pecados, es ser humildes y reconocer todo el daño que hemos hecho a Dios ofendiéndolo y a nuestros hermanos y a nosotros mismos cuando pecamos, y pedir perdón. Eso es pasar por la misericordia de Dios.
y si no, vendrá la justicia. Bueno, hoy día Jesús entonces nos enseña algo fundamental. ¿Cómo debe ser nuestra caridad con el prójimo? ¿Hasta qué punto debemos perdonar o pedir perdón? Y esto se refiere, ¿no es cierto?, todavía en el Evangelio de Mateo estamos comentando las bienaventuranzas, escuchando el comentario de Cristo de las bienaventuranzas, capítulo 5, y Jesús dijo: si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cómo era la justicia de los fariseos? La justicia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Era ojo por ojo, diente por diente. Trata bien a tus amigos, pero castiga a tus enemigos. Y Jesús dice, eso es del Antiguo Testamento. Ahora comenzamos otra etapa. ¿Y qué significa esta nueva etapa? Que también debemos perdonar a nuestros enemigos. Amar y perdonar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque así nos perdona Dios, incondicionalmente. Él nos ama infinitamente. Y porque Dios, Jesucristo, es tan bueno con nosotros y el Padre nos perdona todo, entonces Él nos enseñó: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Por eso debemos perdonar a todos. ¿Cómo actuamos en la práctica? ¿Somos capaces de perdonar o no? Porque esto se mide en la práctica. Y Jesús dice, yo les digo, el que se enoja contra su hermano merece ser condenado en el tribunal. Entonces, habrá un castigo por cada vez que yo me enojo, cuando me irrito, cuando siento rabia contra alguien y me dejo llevar por esa rabia. Y digo algo fuerte para ofender a alguien, para que le duela, por ejemplo, ¿no? O en mi corazón voy albergando sentimientos de rabia, reprimiendo contra el prójimo. El que se enoja contra su hermano merece ser llevado al tribunal. ¿Ya? Y acuérdense de esto, tribunal. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Primero, un juicio personal. Cuando nos morimos, Dios nos juzga personalmente. Y por último, cuando sea la resurrección de todos los muertos, todos seremos juzgados ante la presencia de Dios, el Cordero sentado en el trono glorioso, en que pondrá a algunos a su derecha y a otros a su izquierda. Todos seremos juzgados. Por eso aquí se refiere, hermanos, a este tribunal. Tendremos que dar cuenta ante Dios y ante toda la Iglesia de cada vez que nos enojamos contra alguien. Primera cosa. Segundo, el que insulta a su prójimo merece ser castigado por el tribunal. Habrá un castigo para el que insulta a su prójimo. Y en Chile tenemos una mala costumbre que es decir garabatos. Eso es un insulto. Entonces, es bueno mejor morderse la lengua. Ahí tenemos una penitencia interesante para esta Cuaresma. Antes de hablar con palabras feas, porque prácticamente todas las groserías son insultos. Insulto. Y aquí dice que merecerá ser castigado por el tribunal. Cuando Jesús dice castigado por el tribunal, debemos entender, mis queridos hermanos, que tendremos que pagar una pena. Una pena. ¿Dónde? En el purgatorio. Si no alcanzamos a pagar la penitencia en esta vida, tendremos que pagar en el purgatorio. Pero se hará justicia de todas nuestras culpas. Y quiero recordarles que, hoy es el primer viernes de mes, entonces estamos celebrando una misa para reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Cada espina que tiene el corazón de Cristo es por nuestra falta de caridad, porque nosotros tratamos mal a nuestros hermanos. Jesús sufre por eso y entra una espina. Cada vez que me enojo, cada vez que insulto a alguien, estoy clavando una espina en el corazón de Jesús. Y hoy en esta misa queremos reparar, sacar las espinas del corazón de Jesús. Y para eso entonces hay que conscientemente
decirle al Señor: Señor, bendito seas, te adoro, quiero sacar esta espina, te ofrezco esta misa, estar aquí en este momento para sacar alguna espina de tu corazón. Eso es una forma de vivir esta gran devoción de los primeros 9 meses de consagración a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Son 9 primeros viernes de cada mes. Si lo hacemos, Jesucristo nos dará un premio maravilloso. Nadie se condenará de los que hagan esta gran devoción que Él le prometió a esta santa, ¿no es cierto?, Santa Margarita María de Alacoque, cuyas reliquias las tuvimos acá, ¿se acuerdan? Entonces, 9 primeros meses. Ojalá empecemos hoy día. 9 primeros meses. Mañana empiezan los 5 primeros sábados de cada mes para consolar el Inmaculado Corazón de María, que es algo parecido, pero es un poco más difícil porque también hay que confesarse, y habrá un sacerdote, Dios mediante, la misa completa, el Santo Rosario completo y 15 minutos de meditación en los misterios de nuestro Señor, para consolar el Inmaculado Corazón de María. Son promesas muy parecidas y maravillosas que nos ha dado Jesús y nuestra Madre. Bueno, entonces, volvamos al Evangelio. Estamos hablando del tribunal y entonces todos los pecados de enojo que hemos tenido en la vida tendrán un castigo. Si nosotros pagamos la penitencia, por eso en la Cuaresma se dice penitencia, entonces estamos disminuyendo tiempo en que vamos a estar en el purgatorio. Es mejor pagar aquí, hermanos, y no al otro lado. Aquí es mucho más barato, después de la muerte es mucho más caro. ¿Por qué? Porque aquí uno tiene libertad, tiene mérito para ofrecer voluntariamente las mortificaciones, las penitencias, los ayunos, todo lo que uno quiera, ¿no es cierto?, los sufrimientos de cada día para unirnos a nuestro Señor crucificado. ¿Se entiende? Entonces, para pedir perdón por nuestros pecados, tenemos la confesión. La confesión produce el perdón de nuestros pecados. La herida que está en nuestra alma se limpia, se sana completamente con la absolución. Pero todavía queda pendiente la penitencia temporal. Tenemos que pagar una penitencia, porque está escrito acá: todo pecado de ira, de rabia, tendrá una pena, tendrá un castigo. Y es mejor pagar acá y no en el purgatorio. Y por último dice Jesús: el que maldice a su hermano merece el infierno. O sea, si alguien maldice con odio a su hermano, no estamos hablando de matar a alguien, basta maldecir, expresar odio a un hermano, eso ya es un pecado mortal, ¿no? Ya no es simplemente que se va a ir al purgatorio, sino que, dice Jesús textualmente, merece el infierno. Cuidado entonces con ese pecado de odio, de rabia llevado al extremo y que puede merecernos el infierno. Si yo me muero en pecado mortal, mi alma se va derecho al infierno. No queremos eso, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos viendo la justicia de Dios. Dios no quiere castigar a nadie, pero cada uno tiene que decidir cuál camino voy a tomar: el camino de la vida o de la muerte, el camino del amor o el camino del odio. Y también quisiera contarles que este evangelio que escuchamos es tan rico, es tan bonito, porque en el fondo nos está hablando del purgatorio, ¿ya? El purgatorio nos sale muy clarito en la Biblia, pero aquí se puede entender, y esta es una explicación que han dado otros obispos, que yo he escuchado también otros teólogos, ¿no? Dice que si tú estás enojado con alguien, mientras vas de camino, ponte de acuerdo con él, dice el Señor. Mientras vamos caminando, antes de llegar al tribunal, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que él te entregue al juez, el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras vamos caminando en esta vida, antes de morirnos, tenemos que reconciliarnos con todas las personas con las cuales tenemos puente cortado. Cada persona con la cual yo estoy enojado, a cada persona que me ha hecho daño, que yo siento rencor, que tengo una herida, un resentimiento que todavía no he curado, este es el tiempo para sanar esas heridas.
Y si es posible, para conversarlo, para hablarlo, para pedir perdón, para dar el perdón también, para sanar estas heridas. Es mucho mejor, hermanos, nos dice Jesús, sanar aquí y no esperar a morirnos, ser juzgados y tener que pagar esto en el purgatorio. Ustedes saben que hay algunas almas que han venido a contar cómo es el purgatorio a otras personas que están vivas y que son santas. Hay personas santas que han conversado con almas del purgatorio y les preguntan ¿cómo es allá? Bueno, el purgatorio es un lugar donde se sufre muchísimo. El dolor más mayor que tengamos acá es nada comparado con el sufrimiento que hay en el purgatorio. A pesar de que en el purgatorio, cuentan estas almas en revelaciones particulares, tiene distintos niveles, ¿no? Si uno está muy cargado de pecado, tiene mucha penitencia, entonces comienza muy abajo. El purgatorio es una penitenciaría, como dice Jesús aquí, es como una cárcel del alma, pero para ir purificándonos, para ir salvándonos de todas estas manchas, de todas estas enfermedades que tenemos, que son consecuencias de nuestros pecados. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que una hora que nosotros vivimos en este mundo, ellos lo sienten como un siglo. Así es, el tiempo ya se siente mucho más lento y hay almas que se van a quedar ahí hasta el juicio final. Eso lo sabemos por la aparición de Fátima, ¿no? Una vez los niñitos de Fátima le preguntaron a la Virgen sobre una joven o una señora de Fátima, de la ciudad de ellas, en Portugal, y la madre le dijo, por sus pecados, ella, que está muerta, tendrá que estar hasta el juicio final en el purgatorio. Imagínense. Entonces, lo que nos dice hoy día la palabra es algo muy claro. Ya estamos avanzando en la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de misericordia, pero también es un tiempo de enseñanza, de reflexión y de tomar conciencia de la importancia de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero, para que muchos hermanos puedan conocer a Jesús y librarse del infierno e inclusive del purgatorio, porque Jesús no nos llama al purgatorio, no quiere que nadie se vaya a esta cárcel, a este lugar de tormentos, de purificación después de la muerte, porque Jesús nos quiere, nos dice, quiero que pases por mi misericordia y que ganes el reino de los cielos. Quiere que todos nos muramos y nos vayamos derecho al cielo, no pasando por el purgatorio, mucho menos yéndonos al infierno. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, debemos optar por la santidad de vida, ser santos. Ser santos significa ser misericordiosos. Y esto significa en la práctica, hoy, dice el Evangelio, perdonar siempre a todos nuestros enemigos. No porque uno quiera tener enemigos, pero si hay gente que nos odia, que nos hace daño, nosotros les vamos a devolver el bien. Bendición por maldición. Amor a cambio de odio. Y cuidado con hablar mal del prójimo, porque eso también es una forma de maldición. Cada vez que yo hablo mal, me pongo a criticar o a apelar, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Estoy maldiciendo por la espalda a mi prójimo. Sea verdad o no sea verdad. Si no es verdad, es peor todavía, porque es falso testimonio. Pero cada vez que yo hablo mal de los demás, estoy maldiciéndolo y voy a merecer un castigo muy fuerte en el purgatorio. Pero este es el tiempo de conversión, de penitencia y de ponernos de acuerdo y reconciliarnos con todos nuestros hermanos. Así sea. Amén.